En esta hora vamos a iniciarnos con dos mensajes que hemos titulado La Biblia y las armas nucleares. Debo decir que los cambios de gobiernos en las naciones no alteran las profecías bíblicas escritas miles de años con anticipación. Las naciones tienen sus magos, tienen sus hechiceros, tienen sus astrólogos, sus adivinos, sus brujos, pero solamente la nación de Israel tiene profetas. Y estos profetas, con miles de años de anticipación, nos han hablado de los acontecimientos que ya se están desarrollando en nuestro mundo en el día de hoy. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículos 21 al verso 22. En este pasaje bíblico vamos a basar nuestra enseñanza del día de hoy, la Biblia y las armas nucleares. Vamos a leer todos juntos la palabra del Señor. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Vamos a orar. Señor, venimos ante tu presencia para darte gracias porque eres Dios soberano. Eres un Dios que hace las cosas cuando quieres, donde quieres, con quien quieres y en las circunstancias que quieres. Y tu palabra, a través de los profetas, nos ha revelado el orden de acontecimientos proféticos que habrán de desarrollarse hasta el día de tu venida a esta tierra. Permítenos comprender tu palabra y prepararnos para tal efecto, porque en el nombre de Cristo te lo suplicamos. Amén. La Biblia y las armas nucleares. El tema no tiene como objetivo causar ningún temor en la vida de las personas de nuestro auditorio, tanto local como en otros lugares distantes. No tiene como objetivo presentar un amarillismo para cautivar la atención al presentador de este mensaje. El objetivo es plantearnos la realidad del mundo en que nosotros vivimos y describir aquellos acontecimientos que la palabra del Señor nos dice que tendrán lugar previos al retorno de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos dice que habrá gran tribulación en el mundo, no una pequeña tribulación, una tribulación grande, cual nunca ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la volverá a haber. Hay una generación de seres humanos que experimentará los juicios más devastadores y catastróficos que el ser humano jamás haya experimentado. Hay una esperanza en medio de la advertencia profética. Y el versículo 22 nos dice que si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Eso nos indica entonces que la destrucción que 1/3 de nuestro planeta habrá de experimentar será experimentado por un corto tiempo. El mundo de hoy confronta la crisis más grande de su historia. Una crisis mayor que el nazismo alemán y el comunismo soviético. Y me refiero
a la posibilidad del uso de las armas más peligrosas que existen sobre la Tierra, las armas nucleares y termonucleares. Los expertos nos dicen que una sola arma nuclear podría destruir una ciudad entera y por lo menos matar 1 millón de personas, poniendo en peligro el medio ambiente y la vida de generaciones futuras con efectos devastadores a largo plazo. En el año de 1945, 2 bombas atómicas fueron detonadas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Aunque los organismos internacionales han tratado de eliminar la existencia de las armas nucleares, el mundo posee suficientes armas nucleares como para destruir 2 veces nuestro planeta. Sin embargo, la Biblia afirma desde el punto de vista profético que el planeta Tierra experimentará el uso de armas nucleares. La pregunta no es si habrá el uso de armas nucleares, la pregunta es ¿cuándo será ese momento que las armas nucleares serán usadas sobre este planeta? Vayamos a Mateo capítulo 24, versículo 36. Mateo capítulo 24, verso 36. En medio de todas las cosas que el mundo experimenta, la Biblia nos afirma que hay esperanza. Y veamos dónde se encuentra esa esperanza. Leamos, Mateo 24, 36. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Una vez más, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo vamos a hacer una vez más. Leyendo la palabra de Dios con fuerza, decimos todos juntos, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La tierra pasará, dejará de existir los cielos y la tierra. La palabra de Dios nunca dejará de existir. Nosotros dejaremos de existir físicamente, pero la palabra de Dios nunca dejará de existir. Ahí está nuestra esperanza. Porque como la palabra de Dios nunca dejará de existir, la promesa de Dios es que Él nos librará de la ira que viene sobre la tierra y de la hora de tribulación. ¿Se da cuenta que hay esperanza? En primer lugar, vamos a hablar de ese holocausto nuclear que la tierra se avecina a experimentar. En el año de 1991, en el mes de febrero, la revista Times Magazine, a la hora de la invasión de los Estados Unidos en la guerra del Golfo Pérsico, la revista Times describió los efectos de las armas nucleares exactamente de acuerdo a la descripción de la palabra de Dios. Y vayamos al libro de Zacarías, capítulo 14, versículo 12. El libro de Zacarías, capítulo 14, versículo 12. Aquí veremos nosotros, con lujo de detalles, lo que la palabra de Dios profetiza, que ya los científicos nos hablan de esto, de los efectos de las armas nucleares en el mundo. Veamos lo que dice el texto bíblico. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y que se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. ¡Qué devastador! En la década de los 80, la película titulada The Day After habla de un holocausto nuclear donde todos los seres que están expuestos a esta experiencia, sus carnes se caen estando sobre sus cuerpos, sus ojos se consumen en las cuencas y su lengua se deshace
en su boca. Nunca antes en la historia de nuestro mundo ha existido la tecnología para destruir todo el mundo con armas nucleares. Hoy nos encontramos ante la posibilidad del cumplimiento profético de Zacarías capítulo 14, versículo 12. Veremos que una explosión nuclear de miles de megatones traerá estos efectos en el mundo. Apocalipsis capítulo 16, versículo 3. Apocalipsis capítulo 16, versículo 3. Nos dice la palabra del Señor en este versículo, leamos todos juntos: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Aquí tenemos el efecto de las armas nucleares de miles de megatones afectando la vida, sobre toda la vida que hay sobre el mar. En segundo lugar, habrá una contaminación del medio ambiente. Vayamos a Apocalipsis capítulo 8, versículo 12. Apocalipsis capítulo 8, versículo 12. Veamos lo que nos dice el texto bíblico. Dice: el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Interesante. Cuando este ángel toca la trompeta, está herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna, la tercera parte de las estrellas están oscurecidas, para que no haya luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Como resultado del rechazo de Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas, las naciones y los pueblos están acumulando juicios que serán derramados sobre todo pecador que no se ha arrepentido. Veamos lo que nos dice Apocalipsis capítulo 18, versículo 5. Apocalipsis capítulo 18, verso 5. Hablando de la gran Babilonia, que empieza en el capítulo 17 de Apocalipsis, terminando en el capítulo 18, dice así la Escritura: porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. En otras palabras, Dios tolera el pecado de las naciones hasta un punto. Tiene un límite. Una nación no puede pecar contra Dios de manera indefinida sin tener ninguna consecuencia. Cuando ese pecado, esa maldad, haya derramado la copa de la paciencia de Dios, Dios se moverá a enjuiciar a esas naciones, como lo fue el caso de Sodoma y Gomorra, que cuando el pecado llegó a su clímax, Dios intervino y estas ciudades, junto con otras dos, fueron destruidas con fuego y azufre. Ahora, ¿dónde está el problema? Vayamos a Romanos capítulo 2, verso 5. Romanos capítulo 2, versículo 5. Mientras más duro es el corazón del ser humano, vean lo que dice la Escritura. Leamos: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira
y de la revelación del justo juicio de Dios. En otras palabras, entre más rehúse una nación, el ser humano y los pueblos de la tierra en arrepentirse, simplemente acumulan más juicios para el día del juicio por la dureza del corazón no arrepentido. Entonces, la causa de los juicios que se avecina sobre las naciones y sobre todo pecador tiene que ver con el hecho de tener un corazón no arrepentido. Un corazón que nunca admite delante de Cristo su necesidad de salvación, su condición de condenación, su bancarrota espiritual, cuando no reconoce y pisotea la obra que Cristo ya realizó en la cruz del Calvario para la salvación del ser humano. Vayamos a Génesis capítulo 15, verso 16. Génesis capítulo 15, verso 16. La paciencia de Dios, su misericordia, su amor, su bondad, realmente es extraordinario. Pero la misericordia de Dios y la paciencia de Dios tienen un límite. Veamos lo que nos dice Génesis 15, 16. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. ¿Qué le parece? Dios espera hasta la cuarta generación de personas que no se arrepienten para ver si ese pueblo, si esa nación, si ese grupo étnico o ese individuo realmente se arrepiente delante del Señor. Dios dilata su misericordia, Dios dilata su juicio, de manera que las personas, las naciones, los pueblos puedan ser alcanzados por la misericordia de Dios. En este caso del amorreo, dice que aún no había llegado a su colmo la maldad de este pueblo. Sin embargo, el momento llegó en que este pueblo fue enjuiciado por Dios. Vayamos a Apocalipsis capítulo 6, verso 15. Apocalipsis capítulo 6, versículos 15 hasta el versículo 17. Cuando venga ese día de juicio, no habrá escondite donde escapar de la ira de Dios. Ni el dinero, ni el oro, ni la plata, ni los búnkers construidos debajo de la tierra podrán salvar a nadie de la ira de Dios. Veamos lo que dice el verso 15. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Mire bien, no hay clase social que sea liberada del juicio de Dios a menos que se arrepienta. Los reyes no se escaparán. Hablando de los gobernantes de la tierra, cancilleres, primeros ministros, presidentes, reyes y reinas. Los grandes, las personas que están en eminencia, las personas que ejercen influencia política, económica, social, cultural, espiritual. Los ricos, las personas más acaudaladas económicamente, las personas que acumulan el 90% de las riquezas del mundo, los capitanes, las personas poderosas, todo siervo, todo libre, se escondieron entre las peñas de los montes. ¿Por qué? Porque hay algo en el corazón que les hace temer del juicio de Dios, y eso es el corazón no arrepentido. Y vean lo que hacen ellos para tratar de escapar de la ira de Dios. Verso número
16. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Qué le parece? Cuando las personas se den cuenta que sus posiciones políticas, su influencia económica, las personas que conocen su estatus intelectual, religioso, social, no les servirá de nada, y se darán cuenta que no habrá manera de escapar del juicio de Dios, entonces recurrirán a buscar la muerte y le dirán a las peñas y a los montes: caed sobre nosotros y escondenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Hay personas cristianas, evangélicas, nacidas de nuevo, que le tienen miedo al libro de Apocalipsis. Déjeme decirle que los juicios del libro de Apocalipsis no están dirigidos a la iglesia. Nosotros ya hemos sido librados de la ira de Dios en la cruz del Calvario. Jesús murió por nosotros, y al creer en Cristo como nuestro Salvador personal, estamos refugiados en Cristo Jesús. Esto no es para nosotros, pero nosotros tenemos que saber el contenido del libro de Apocalipsis para apresurarnos a predicar el Evangelio y a rescatar a las personas que van en esa dirección, para que conozcan a Cristo como Salvador personal, para que cuando Él venga no tengan temor del Cordero y lo vean como su Salvador, no como su juez. Nosotros tenemos solamente un lugar de refugio: es las manos de Dios. La Biblia dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Estamos en las manos del Señor, Él nos sustenta. En segundo lugar, vivimos en días donde los organismos internacionales y los políticos nos hablan de paz y seguridad. El problema es que no hay paz en el mundo. En Asia hay muchos conflictos militares. En África hay muchos conflictos militares. En el Medio Oriente hay conflictos militares. En Europa hay conflictos militares. En América Latina hay conflictos militares. No hay un continente que esté libre de conflictos militares. No hay lugar donde la paz no haya sido alterada. No hay seguridad. Los políticos y los diplomáticos nos hablan de una paz y una seguridad que es falsa, porque a la misma vez están desarrollando armas poderosas y destructivas. Veamos lo que nos dice la Escritura en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, del verso 1 al 3. 1 de Tesalonicenses capítulo 5, del versos 1 al 3. El apóstol San Pablo, escribiendo a la iglesia en Tesalónica, le dice estas palabras: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Número 1. Pablo dice a la iglesia: no hay necesidad que les hable acerca de las condiciones de los tiempos y de las ocasiones. ¿Por qué? Porque nosotros lo podemos constatar a través de las páginas de los periódicos, de las noticias, en la televisión, las condiciones imperantes en el mundo. Verso número 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. En la Biblia no se nos comunica acerca del día ni la hora del retorno de Jesucristo. Vendrá de manera repentina como ladrón en la noche.
La Biblia dice que de la hora y del día nadie sabe. Cuando le preguntaron a Jesús, dijo él: solamente mi Padre que está en los cielos. Cualquier persona que intente pronosticar día y hora del retorno de Jesucristo simplemente está ignorando la palabra de Dios y es un profeta falso, porque no sabemos ni el día ni la hora, porque la Biblia dice que Cristo vendrá como ladrón en la noche, no en el sentido de que viene a robar algo, sino en el sentido de que llegará de manera repentina. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros qué tan cerca está el retorno de Jesucristo? Cristo nos dejó señales. Y es a través de las señales que nosotros podemos saber la cercanía inminente del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Veamos una clave en el versículo número 3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Qué le parece? Cuando haya un líder en el mundo que declare al mundo totalmente seguro y pacífico, en ese momento, cuando se nos asegure, se nos garantice que tenemos paz y seguridad, es exactamente el momento cuando vendrá una destrucción repentina sobre el mundo, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Quiere decir entonces que lo que viene es inevitable. No hay gobierno, no hay diplomático, no hay jefe de Estado, no hay organismo internacional que pueda detener el cumplimiento de la palabra de Dios, porque la causa fundamental es el pecado. Las naciones ignoran a Jesucristo. La Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 10, versos 28 en adelante, que cuando una persona pecaba por el testimonio, pecaba contra la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, la persona moría irremisiblemente. Aquí está la causa de juicio. Dice el texto siguiente: pero cuánto mayor castigo pensáis que merecerán los que pisotearen la sangre de Cristo y la tuvieren por inmunda. Y el verso siguiente dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Él es fuego consumidor. Para Dios el Padre, la cosa más trágica, la cosa más delicada que un ser humano puede cometer no es haberse salido de la escuela, no es ser un vago, no es no haberse graduado de una universidad, es rechazar a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Esa es la cosa más trágica que un ser humano puede cometer. Las demás cosas se pueden resolver, esa no, si usted muere sin Cristo como el Señor de sus vidas. Dios el Padre tiene un celo tremendo por la manera que el ser humano trata a su Hijo Jesucristo. Es un asunto delicado, de gran envergadura en la mente de Dios. La manera que las personas, los seres humanos, las naciones, las religiones, los líderes religiosos tratan a Jesucristo es un asunto grave delante de Dios. Él es el Hijo amado de Dios. Y Él mostró su amor al mundo de tal manera que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. No es un asunto sencillo. Tenemos que entender las implicaciones de la condenación eterna. Tenemos que entender las implicaciones de estar separados para siempre de Dios. Tenemos que entender las implicaciones del infierno y el lago de fuego para poder entender lo que Dios ha hecho por nosotros. Que nadie lo ha hecho, ni nadie lo pudo haber hecho. Los políticos
Nunca podrán impedir la guerra más grande de la historia para darnos la paz. Porque Jesucristo es el único que lo puede lograr. ¿Por qué? Porque la Biblia declara que Jesucristo es el príncipe de la paz. Cuando el Papa Juan Pablo II llegó a México en su primera visita, el avión de Alitalia, la línea aérea italiana, tenía un rótulo afuera del avión grandísimo que decía a Juan Pablo II: bienvenido príncipe de la paz, usurpando el lugar de Jesucristo. ¿Qué le parece? Y a la misma vez este sistema es responsable de 11 expediciones militares en el Medio Oriente por los pasados 1500 años. Es cosa que usted estudia la historia de las cruzadas, expediciones militares ordenadas por el Papa de Roma. Entonces, Él no nos puede dar la paz. Jesús es el príncipe de la paz. Y cualquier persona que usurpa el lugar de Jesucristo, llamándose príncipe de la paz, es un anticristo. Y la Biblia dice que habrían muchos que vendrían en su nombre diciendo: yo soy el Cristo, y no engañarían a unos cuantos, engañarían a muchos. Es asunto de tiempo que una nación actúe de manera irresponsable, como en el caso de Corea del Norte, Irán, el grupo islámico ISIS, para que el mundo se vea envuelto en un holocausto nuclear. El peligro es de grandes proporciones y solamente el retorno de Jesucristo impedirá la destrucción total de la raza humana. La Biblia dice que si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Cristo tiene que intervenir. Vayamos al libro de Isaías capítulo 9, versículos 6 y versículo 7. Isaías capítulo 9, versículos 6 y versículo 7. Hablando desde el punto de vista profético, Isaías, hablando del Mesías prometido, miren las palabras que declara acerca de Cristo. Verso 6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ya en diciembre, celebrando el mundo la Navidad, muchos traerán a Jesucristo en forma de un muñequito de plástico y lo llevarán para acostarlo y para levantarlo por una cantidad de días. Ese no es Jesucristo. Jesucristo es admirable, consejero, Dios fuerte. No algo que usted pueda cargar en sus manos en forma plástica y lo pasee y lo acueste y lo levante. Él es el Padre eterno, el príncipe de la paz. El verso siguiente nos dice que aunque todos los gobiernos de la tierra se desplomen, y se van a desplomar, porque cuando Cristo retorne, antes de su reinado milenial, le pondrá fin a todos los gobiernos de la tierra. Una piedra vendrá desde lo alto, una roca que va a herir la estatua de Nabucodonosor, que nos habla de todos los imperios de la historia, y todos los gobiernos se irán en pedazos, llevados por el viento, porque Jesucristo establecerá su reinado milenial. Oiga bien lo que dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites. Los días mejores se avecinan, amados, porque el reino de Cristo no tiene fin y será un reino de paz sin límite. ¿Por qué? Porque estará gobernando el príncipe de la paz.
sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. ¿Se da cuenta por qué tenemos que poner nuestros ojos en Jesús? No en gobiernos temporales, no en partidos políticos temporales. Debemos respetar las leyes de nuestra nación, debemos someternos a las autoridades establecidas de acuerdo a la palabra del Señor, porque el que se opone a lo establecido a la autoridad, se opone a lo establecido por Dios. No debemos de ser causa de violencia, de destrucción. Dios no nos ha llamado a eso. Pero tenemos que poner nuestros ojos en Cristo, orar por nuestros gobernantes, para que Dios nos dé paz, porque es el único dador de la paz. Y dice en la última parte del texto: el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Eres el príncipe de la paz. Eres el príncipe de la paz. Nosotros los cristianos debemos de contribuir a la paz de nuestra nación. Y empezamos creyendo en Cristo, obedeciendo a Cristo, proclamando su palabra y orando por todas las personas que están en eminencia, por los hombres y por los reyes. Es nuestro deber como cristianos. Vayamos a Juan capítulo 14, versículo 27. Juan capítulo 14, verso 27. Aquí tenemos una tremenda promesa en la palabra del Señor. Juan capítulo 14, verso 27. Dice Jesús: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Cuando se peleó la Primera Guerra Mundial en Europa, se dijo que esa guerra iba a ser la guerra que terminaría con todas las guerras. Bueno, solamente pasaron una cantidad de años y estábamos en la Segunda Guerra Mundial. Y Europa destruida. Y Japón y Rusia destruidos. 100 millones de muertos en 2 guerras mundiales. Y luego tuvimos la guerra de los Balcanes en Yugoslavia. Y luego tuvimos la guerra allá en Afganistán. Y luego la guerra en Kuwait. Luego la guerra en Irak. Luego la guerra en Libia. Y no es que el mundo nos iba a dar la paz. Y como se ven las cosas, la destrucción de Siria, no hay paz en el mundo. El hombre no puede dar la paz. Dice Jesús: yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hay personas que dicen que tienen miedo con lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Sabe por qué? Porque no conocer a Cristo como Salvador personal. Cristiano no tiene que tener ningún miedo. Jesús está sobre todas las cosas. Él lo controla todo. Él es soberano. Mira la tremenda esperanza que tenemos en Cristo. Los cristianos, las personas que hemos nacido de nuevo, los que creemos en Cristo como nuestro Salvador personal, tenemos un refugio antinuclear hecho de plumas. La Biblia dice en Salmos capítulo 90: el que habita al abrigo del Altísimo, el que habita al abrigo del Altísimo, no al abrigo de la Virgen, no al abrigo de Alá, de Mahoma, de Zoroastro, de Confucio, de Buda, el que habita al abrigo del Altísimo. El Altísimo es el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El yo soy, el Alfa y Omega, la roca de salvación, el Dios eterno, el gran yo soy, el príncipe de la paz, Emmanuel, el Padre eterno. Él es el Altísimo. La palabra Altísimo es el grado superlativo de alto. No hay nada más alto que Cristo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día,
ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. ¿Qué le parece? ¿Qué esperanza más gloriosa? Maravillosa. El apóstol San Pablo en Tesalonicenses le dice a la iglesia en Tesalónica: y esperar desde los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, y a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ya estamos libres de la ira venidera. No importa cuántas armas nucleares hayan sobre la tierra, Jesús ya nos libró de ese momento. Estamos en tus manos. Pablo, escribiendo a los Romanos en el capítulo 5, verso 9, dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ya estamos justificados, ya somos hijos de Dios, hemos sido librados de la ira que viene. Vayamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Hay una promesa, hay una esperanza para el que cree en Jesucristo, para el que conoce su palabra. No tiene por qué tener temor, porque Cristo está en control aun cuando estamos durmiendo. Leamos lo que dice el texto todos juntos. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Está claro? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. El mundo va a ser probado. No es si va a ser probado, es cuándo va a ser probado. Es inevitable. Nadie lo podrá impedir. Los profetas de la Biblia han hablado bajo la inspiración de Dios, y sus palabras se van a cumplir, porque es la palabra revelada de nuestro Señor Jesucristo. El salmista David en el Salmos capítulo 27, versículos 13 y 14 dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda, espera, sí, espera en Jehová. Él es nuestra salvación, Él es nuestra esperanza, en Él está nuestra fe, Él es nuestro guardador, Él es nuestro guía, Él es el príncipe de la paz y nuestro Salvador eterno. Señor, te damos gracias por la promesa eterna de tu palabra. Santifícala en nuestros corazones. Bendice alrededor del mundo a todas las personas que aún no conocen a Cristo como el Salvador de tu vida. Te pedimos por los gobernantes de este planeta que no conocen a Jesús, para que alguien traiga la palabra a sus vidas. Te pedimos, Señor, que la iglesia pueda realizar su trabajo de llevar el evangelio a todas las naciones hasta que tú vengas por nosotros. En el nombre de Cristo te lo suplicamos. Amén y amén. Dios le bendiga.